El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contexto de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Telarañas, incluidos por derecho. Buenas noches a todos y todas. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos en nuestra temporada número 13 de Telarañas, Voces en Libertad. Este año, el equipo está renovado con nuevos participantes. Comenzamos el año con la intención de visibilizar la realidad a la que se enfrentan las personas al recuperar su libertad. Y hoy sumamos a esto la lucha que llevamos adelante por preservar nuestro derecho a la comunicación como personas privadas de libertad. En el programa de hoy, La Vidriera presenta a la banda Toboganes Acuáticos, una banda de pop funky nacida a finales del 2023 de la ciudad de Mendoza. En el bloque principal vamos a estar entrevistando a Miguel Bilbao. Él nos cuenta un poquito su transitar en la educación dentro del contexto de encierro, las memorias que le quedaron positivas del contexto y la crueldad que este también trae. Telarañas, Voces en Libertad, incluidos por derecho, también en la radio pública. Ya comienza La Vidriera del Rock. Escuchalo en Telarañas, Voces en Libertad. Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Hoy estamos con los chicos de Toboganes Acuáticos, Lucas y Ezequiel. ¿Cómo les va? Todo bien, todo lindo. ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, chicos. Chicos, agradecerles la entrevista y bueno, vamos a arrancar con las preguntas así la gente los conoce rápido. Como para romper el hielo, ¿por qué Toboganes Acuáticos? ¿Por qué el nombre del grupo? Y salió de ahí de una anécdota en unas vacaciones en el verano del 2024. Estábamos con muchas ganas de reencontrarnos musicalmente. Con Lucas, amigos desde la secundaria, y habíamos dejado de tocar mucho tiempo, y en una tarde de composición, de disfrute, de relax, salió después de una anécdota el nombre. Nos encontrábamos leyendo un cartel, ¿viste? Un cartel de un evento que se hacía en San Rafael y tocaban varias bandas. No sé si tocaba varias bandas mendocinas en San Rafael. No recuerdo bien qué bandas eran, pero no sé, bandas mendocinas. No sé, usted señálemelo. Sí, Pasado Verde, bueno, Pasado las bandas, muy buen evento era, ¿viste? Y el S pasó de largo y siguió leyendo como si fueran nombres de bandas. Y decía, no sé, cabalgatas rurales, toboganes acuáticos, fiesta, no sé qué. Eran las actividades del lugar, nada que ver con la banda. Paseos en globo, digo, y nos pusimos a buscar las bandas. Supuesto, decía bandas locales y abajo decía las actividades, pensando que eran bandas. Digo, mira qué buen nombre, digo, Toboganes Acuáticos, jodiendo, así. Y de ahí quedó. Después nos dimos cuenta, nos empezamos a reír. Y bueno, si algún día armamos el proyecto, le ponemos Toboganes, a forma de chiste. Sí. Y quedó. Bueno, no había dicho, pero bueno, creo que se habrán dado cuenta, aparte ustedes lo comentaron, ustedes son de Mendoza ya es de ustedes, por lo que estuve viendo, la verdad que se la pasan tocando por Mendoza, y bueno, y creo que ya están por venir para acá también, ¿no? Para el Gran Buenos Aires. Tenemos, es un proyecto que se inicia con esa idea de expandirse, de salir de la provincia, tranquilos, pero con la idea de, obviamente, de recorrer el país y salir a tocar por todos lados. Es como algo pendiente y un sueño de ambos, y llevar nuestra música hacia toda Argentina. Eso sería como un sueño nuestro. Bueno, material tienen, chicos. La verdad que el álbum El Maestro de los Mundos me pareció muy, muy bueno. Los temas, la verdad que es raro que me gusten todos los temas de una banda, y la verdad no tengo sombrero para sacármelo. Tengo una visera que de última me la sacaría, pero me encantaron los temas, chicos. Hasta el último, Luna Llena, también me pareció excelente. Qué lindo que te haya gustado, hermano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, el resto, el otro integrante de la banda, y sé que ustedes dos están juntos de hace rato, se consideran hermanos de la vida. Yo lo estuve leyendo por ahí, pero bueno, decime los integrantes de la banda y hace cuánto que se conocen. Yo con el Ezequiel nos conocemos desde que somos muy chicos. De hecho, hemos compartido el secundario juntos. Tenemos muchas anécdotas con el S. Yo tenía una banda en esa época y el S iba a los shows de la banda, de una banda adolescente, ¿viste? De pibes. Y el S caía a los shows ahí y después... Antes de que tocara la banda. Antes de que él sea músico, digamos. Así nos conocimos en ese ámbito. Después él empieza a tocar y nos armamos una banda, dos bandas nos armamos. Una que era nuestra banda principiante, digamos, entre los dos, y después una banda que se llamó Hartos, con la que también nos fui bastante bien en Mendoza, tocamos un montón, más del
más del metal, más de ese género. Así que nos conocemos de hace mucho tiempo, tenemos mucha vida juntos. Sí, Lucas, vos también anduviste por el folclore y el tango, ¿puede ser también un poco en tus comienzos? Hasta el día de hoy podría decir que mirá. sigo tocando folclore, sí. Y el tango fue un pasaje ahí en mi vida. En una época tuve el placer de tocar para un ballet de bailarines, tango, digamos. Entonces, para el Gran Ballet Argentino acá en Córdoba. Y estuve tocando un tiempo para ellos. O sea, con ellos, con otros músicos muy, muy buenos. Entonces era baile y folclore. Y después los demás integrantes de nuestra banda son amigos de la vida también, que hemos conocido muy particularmente en la vida también. Y decidimos también integrar con toboganes acuáticos otra parte más, que es la cuestión de las teclas, ¿viste? Nosotros antes no tocábamos con teclados y esas cosas, esos sonidos. Sí. Entonces eso también estuvo lindo integrarlo. Incursionamos en esos sonidos, capaz que en el tiempo que no estuvimos tocando, cada uno fue descubriendo nuevas músicas, nuevos sonidos, y lo quisimos volcar en el Maestro de los Mundos. También tienen saxo, ¿no? También le sumaron saxo. Claro, sí. La idea era innovar e incursionar por sonidos nuevos, instrumentos quizá que para nosotros nuevos. Entonces buscamos esos instrumentos y nos hicimos de contactos y de amigos que nos pudieran aportar eso a las ideas que teníamos nosotros. Que el saxofonista es el Gonza Jiménez de Pasado, que toca con brasa. Que toca con los brasas. Y después en la viola tenemos al Maximiliano Uzi, que es un amigo. Lo tenemos ahí al Nacho Aguirre en el bajo y a la Juli Márquez. Y también esporádicamente lo tenemos al Juan Cruz Barea y al Nata Bueño también en otras guitarras. Así que vamos conformando la banda así con mucha gente. Claro, Juan Cruz fue un eslabón importante porque él nos ayudó en lo que es esa búsqueda capaz y en la producción del Maestro de los Mundos. Él estuvo produciendo y ayudándonos mucho. Y ahora se integró a tocar las guitarras acústicas y si no puede el bajista, el bajo. Vi que seguramente han sacado un poco de influencias de un montón de lados, viendo a Lucas que ha venido de diferentes rubros. Pero por ejemplo la samba rock, samba para Blanca, es una samba rock que está muy piola y que es una unión de algo que es raro dentro del rock, que pongas de fondo o que los acordes principales sean de una samba, pero vos estás escuchando un rock. La verdad que es muy bueno lo que lograron, ¿no? La intención es esa también, ¿viste? Es como lo que viene a hacer Toboganes Acuáticos, si bien está en el ámbito del rock, también es romper esa brecha que hay entre lo genérico y la música. ¿Por qué no puede haber una chacarera que sea rockera, una samba? Y tiene que venir con eso, ¿viste? Sí. Queremos incursionar también en que el rock puede hacerse de esos otros elementos del folclore o del tango en el futuro, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Sí. Seguramente han tocado, ¿no? algún recital, algún lugar raro que hayan tocado, así que les haya marcado y que les haya quedado como una anécdota. No se puede decir nada. Se puede decir ahora la escuela, capaz nos invitaron a una escuela y estuvo muy bueno. Quizá no es un ambiente común así como para ir a tocar, pero la pasamos bien, los chicos se recoparon, hubo poco, tocamos cover ahí de Charlie, la pasamos re bien, estuvo muy bueno. Chicos, influencias del rock que hayan tenido, o que sean parte de la banda, ¿no? Que sea que lo hayan usado para llegar a lo que es Toboganes hoy. Y que, como hablamos, fue un proceso, ¿viste? En la vida fuimos incursionando por muchos estilos del rock y empezamos, por ejemplo, en mi caso yo soy muy fan de Carajo, quizás ahora no lo escucho tanto, pero lo escuché en toda mi adolescencia y quedan esas cosas a la hora de tocar o a la hora que uno lleva capaz. Pero en mi caso, acá en Argentina, Carajo escuché muchísimo, toda su trayectoria, Animal, ¿viste? Toda esa onda. Vos escuchás Tobogán y nada que ver, pero, sí, pero me gusta mucho. Pero seguramente a la hora de poner un acorde o poner un arreglo y te tira un poquito. Sí. Obviamente. Sí, siempre. Chicos, bueno, seguiríamos hablando un montón, pero bueno, vamos ahora a un ping-pong de algunas preguntas como para que la gente los conozca un poquito más, así van contestando así medio rapidito cada uno si quieren. Una canción favorita, por favor. En mi caso, capaz Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers. Bien. Lucas. A mí me gusta
bancate ese defecto de Charlie y me parece un temazo. Algo muy raro, muy, muy único. ¿Sueño? ¿Dónde le gustaría tocar? No sé, poder compartir nuestro proyecto y que llegue a la gente y que podamos, viste lo que te dije, recorrer el país, tocar en diferentes lugares, quizá no un escenario, pero sí empezar a poder ser más constantes y vivir tocando más seguido. Eso sería, Lucas, un sueño para nosotros. Y Lucas, un lugar, soñar y decir un lugar donde hagas algo grande. Vamos a soñar a lo loco. En Argentina me encantaría el Cosquín, me parece que es un escenario donde todos los músicos de rock quieren estar. Y sí. Por lo menos es la perla donde vos querés brillar. Me encantaría. Bien, el artista más completo y más grosso que hayan escuchado en su vida. En mi caso, ahora que estoy más escuchando Charlie, eso me parece una locura. Y Cerati por una cuestión a mi viejo, por una cuestión así emocional. Me parecen dos grandes artistas argentinos y los reivindico constantemente. Lucas. El más crack para mí es el Flaco, sin duda. Spinetta es una luz en la oscuridad de todos los músicos. Donde vos te cansaste de escuchar algo y decís, esto ya lo escuché o esto ya está hecho, vas ahí. El Flaco es lo máximo para mí. Chicos, mirá, bueno, primero agradecerles por la entrevista nuevamente. Sé que ustedes también son muy agradecidos, sé que el álbum lo hicieron a pulmón y que, bueno, mucha gente agradecida por haberlos ayudado, de haber logrado poder tener el trabajo terminado. Y ustedes, la verdad que por donde vienen bien, así que calculo que todo lo que van a ver y lo que van a hacer ahora en adelante va a ser igual o mejor de lo que estuvieron haciendo, así que les agradezco por lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y por el tiempo de escucharnos y por las palabras que nos decís, porque son aliento y para seguir en esto, que no es fácil, es un laburo y lo estamos tomando con, digamos, lo más profesional y con el mayor tiempo que uno pueda hacerlo y con el deseo de que, como te llegó a vos, le llegue a más gente, ¿viste? Ese es nuestro anhelo. Eso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para que le siga llegando a más gente, por favor, dígale en dónde los pueden encontrar en las redes sociales para que lo puedan escuchar. Como Toboganes Acuáticos con Q, con la letra Q. Nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, bueno, en todas lo que son las plataformas digitales a través de Distro, que son Amazon, bueno, pueden escuchar nuestra música. Apple Music, y lo que son las redes, lo que más nos estamos manejando es con Instagram y TikTok. Estamos empezando a incursionar ahora en esa red social, pero con el nombre de Toboganes Acuáticos con Q. Bien, y ahora para llenar la entrevista y para que la gente los conozca de verdad con lo que hacen, díganme 3 temas que ustedes quieran que la gente escuche en el transcurso del programa. Al unísono habíamos pensado con Lucas El Umbral, porque es el tema quizás que nos posicionó un poco de que la gente nos pueda escuchar actualmente a través del concurso y otras cosas, y también porque es el tema quizá que lo venimos tocando desde nuestra adolescencia, tema que compuso Lucas y nos sentimos muy identificados actualmente con ese tema, con Umbral. Después Lucas, no sé, vamos a decir un tema él y un tema yo, a ver qué. Yo diría, son 3, acordate. Yo diría Luna Llena, que es como la última canción que hemos sacado y que estamos promocionando, que nos encanta, es una canción más pop, tal vez una canción de amor. Y el tercer puesto te lo robo ese, lo voy a decir ya que lo nombraron ustedes, La Zamba para Blanca, que es una canción dedicada a las personas con esta enfermedad tan fea que es el cáncer y que están atravesando por todos estos dolores o han perdido un familiar. Bueno, esa canción es muy específica sobre ese tema. Chicos, así que esa sería como las 3 para mí. Chicos, yo te puedo asegurar, como me hubiese costado a mí elegirla, los temas, bueno, muy buenos los 3, así que creo que la gente va acá conforme y los va a seguir escuchando. Eso, quédense tranquilos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Un abrazo. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Para ustedes. Dale. Y ahora los invitamos a seguir escuchando Telarañas, Voces en Libertad. Hay voces que hablan, hay voces que dicen,
El mensaje nos hace libres. La radio es el canal. 13 años junto a vos. Telarañas. Voces en libertad. Hola Miguel, muy buenas noches de parte de todo el equipo de Telarañas. Un gusto tenerte y comunicarnos con vos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muy bien y muy contento de volver con mis compañeros. Yo siempre digo que mis compañeros desgraciadamente todavía están allá. Un gusto igual tenerte en nuestro programa, espero que la pases de la mejor manera posible y queríamos preguntarte si podías presentarte y contarnos quién sos y de dónde venís. Bueno, mi nombre es Miguel Bilbao, tengo 34 años, soy de varios lugares, decir de dónde soy es un tema, porque he sido muy andariego en la vida y tengo el corazón en muchos lugares. Yo de adopción soy porteño, pero soy nacido en Tucumán y sin embargo viví muchos años en el sur. De hecho, de mi tránsito por el Palacio de los Perdedores, yo le digo así a la cárcel, el Palacio de los Perdedores, que mi tránsito por allá me quedó el apodo de paisano, de neuquino, porque viví muchos años en Neuquén. En otro lado también me decían colombiano porque viví 4 años en Colombia. Entonces, como ser, yo soy porteño, pero tengo el corazón en un montón de lugares. Mi oficio es la escritura. Yo soy escritor, no solamente escribo poesía, trabajé para un medio periodístico de Bariloche que se llama Colectivo Al Margen. Ahí hice mi pasantía como notero, como redactor junior y como corrector de textos periodísticos. Laburo también corrigiendo textos académicos, soy corrector de estilo. Esto es algo que aprendí a hacerlo con los años. Yo no terminé ni la secundaria, pero me dedico a eso. Yo escribo obras de teatro, escribo canciones, cuentos, novelas. Actualmente estoy trabajando en mi segundo libro de poesía, que se llama Después del incendio. Aparte soy tallerista de artes, doy clases de teatro, lengua y literatura, de producción de textos escritos, oficio como dramaturgo para algunos colegas de allá de la Patagonia Argentina. Así que eso, básicamente yo trabajo con las palabras. Espectacular, me encanta que puedas escribir, pensar y plasmar lo que sentís a través de la escritura y compartir tal vez tus vivencias, tus experiencias. Lo que te quería preguntar es si nos puedes compartir tu experiencia sobre lo que significó para vos atravesar, como le dijiste vos, al Palacio. ¿Cómo fue tu experiencia? Si bien siempre es un garrón caer en cana, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo y uno no cae en cana porque la tiene súper clara. De hecho, teniendo en cuenta las distintas apreciaciones que hay sobre los oficios que nos pueden conducir a la prisión, hay algunos que lo ven de una forma, otros que lo ven de otra, pero yo puedo decir en mi cuestión personal que, siendo que caí al mismísimo infierno, yo volví con un libro abajo del brazo, ¿no? Una de las 3 misiones que una persona tiene en la vida, teóricamente, que es tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro, y yo cumplí el máximo anhelo que tuve en toda mi vida, porque yo sueño desde muy pibito ser escritor, desde que aprendí a leer y escribir, que yo quiero escribir libros, y en el lugar en donde pude finalizarlo fue en Cana. ¿Y me han pasado cosas malas? Claro que me han pasado cosas malas. Pero me he llevado 2 amigos que son para toda la vida. En la calle yo trabajaba como docente de artes y en las 2 unidades penitenciarias donde trabajé como docente de artes. Hay gente que la pasa muy mal. Yo puedo decir que dentro de todo lo malo que se puede vivir ahí, y yo viví bien. El arte me abrió la puerta del buen vivir en la cárcel. El arte muchas veces abre la puerta para muchas personas y más que nada cuando nos sentimos abandonados o encerrados, es una buena manera de buscar una libertad. ¿Sentiste que hubo en algún momento un clip, un cambio que te hizo empezar a escribir y empezar a formarte dentro del servicio penitenciario? Me pasó puntualmente que la primera unidad a donde caigo fue la unidad número 34, el Melchor Romero. Para mí fue ¿cómo te puedo decir? Si a mí me habían dicho que la cárcel era fea,
cuando encima me entero que me están mandando al único neuropsiquiátrico penitenciario, digo, ña, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? Y lejos de encontrarme con lo que mi propio prejuicio, yo estaba recién entrado, hacía una semana que había perdido y de pronto a la semana me mandan a la 34 y yo con lo que me encontré fue con el escenario más nefasto que yo vi en mi vida. Personas totalmente abandonadas, totalmente dejadas, libradas a su mala suerte. Y a mí me pasó que lo primero que quise hacer fue ayudar. A mí me nació como primario mi pulsión natural de querer ayudar a los que no podían, pero ni con su propia vida. Y por el primer lugar donde yo creí que iba a poder ser útil era enseñando a leer y escribir, dando alfabetización básica. Cuando empiezo yo con mi familia me trajo lapiceras, lápices, gomas, ¿no? Borradores, hojas. Me empezaron a traer eso y yo a los muchachos les enseñé a escribir sus primeras letras, a leer sus primeras palabras. Por ahí a los meses, cuando llega a oídos del servicio penitenciario, que había un interno que estaba enseñando a leer y a escribir porque le pintó curtir ese mambo, andaba bien para la alfabetización, me ofrecen llevar adelante la coordinación de un pabellón literario. Así que ahí, bueno, una vez que llevo adelante ese laburo, me permitieron ingresar mi biblioteca personal, sin requisa, ¿no? Como sin nada, y debo haber ingresado entre material didáctico, material de lectura, ¿no? Como de lectura corriente, literatura, y material académico, y me deben haber dejado ingresar 300 libros. Y bueno, de pronto el pabellón tenía biblioteca, también contamos con el apoyo ahí de un par de muñecos del servicio penitenciario que venían también de la gobernancia de La Plata, pero que bueno, nada, cuando se les terminó el chanchullo político dejaron de ir. Y el pabellón había que seguir llevándolo adelante, así que ahí ya me tocó solo. El tema es que, bueno, en ese lugar también di talleres de teatro, di un taller de huerta y di un taller de apreciación musical. Eso fue de la cosa más linda que hice, enseñarles a escuchar música a los pibes, ¿no? Enseñarles a guardar silencio, a escuchar un álbum de pe a pa, escucharlo entero, escuchar jazz, escuchar un disco, por ejemplo, un álbum de cumbia colombiana, escuchar un disco de tango, escuchar ska, escuchar chamamé, enseñarles a identificar los instrumentos, si algunos sabían, si no sabían. La verdad que fue precioso. Y cuando de ahí me trasladan, me envían a la unidad número 9 de La Plata. Y en la unidad 9 laburé como coordinador general del Centro Cultural Paulo Freire. Laburé también armando una obra de teatro con un compañero que, bueno, él desgraciadamente sigue allá. Y aparte me ofrecieron, con el tiempo y la confianza, terminé también laburando como referente del aula de informática. Y lo más lindo que me pasó fue haber sido ayudante de cátedra para todos los aspirantes a humanidades que se tenían que preparar en lingüística. Yo era el que los formaba en lingüística y aparte haber presentado mi libro. Yo mi primer libro lo presenté en el aula magna del Centro de Estudiantes Santo Tomás de Aquino, en la unidad número 9 de La Plata. Bueno, Miguel, yo me quedé pensando, ¿no?, en todo esto que contás y con el orgullo con el que lo contás, y nos gustaría saber cómo te permitieron estos espacios y esta experiencia a vos tener paz, tener calma y poder proyectarte a futuro para cuando pudieras recuperar la libertad, ¿no? Bueno, para ustedes quizás no, porque ustedes conocen el paño, pero para la gente de afuera, porque esto también lo escucha gente de afuera, para la gente de afuera quizás sí parecerá raro. Pero a mí las personas que más calma me dieron eran mis propios compañeros. La gente que estaba más desesperada que yo, la gente que estaba con una pila de años encima, la gente que era la tercera, cuarta vez que estaba transitando ese mismo espacio. O sea, esa misma gente
buscaba todo el tiempo dejarme tranquilo. Me decía, no, paisanito, vos estás haciendo las cosas bien, vos te vas a la calle. ¿Viste el típico comentario que siempre te dicen, vos te vas a la calle, vos te vas a la calle? Y yo había veces que me despertaba y la veía toda negra. Había veces que me despertaba y para mí me iba esa misma tarde. Y había veces que yo pensaba que no me iba nunca más. Y mis propios compañeros fueron mi sostén más grande. Yo siempre digo que a mí el Estado argentino me secuestró durante 3 años. Porque quizás la gente no sabe, pero la prisión preventiva no necesariamente se tiene que pasar adentro de una cárcel, porque incluso te expones, o sea, el Estado te expone por las condiciones infrahumanas que existen en la inmensa mayoría de los penales del mundo entero, te expone a riesgos severos para la integridad física. Entonces, como ellos creían que corría un alto riesgo de fuga, incluso ignorando voluntariamente que yo fui y me entregué, bueno, ellos creyeron que fue una gran idea tenerme detenido 3 años. A mí me liberan el día del juicio. Eso refuerza todavía mucho más mi creencia de que el Estado argentino me tuvo secuestrado durante 3 años y que no se hizo cargo de absolutamente ninguna de sus funciones en el después. Vos salís en libertad, ¿y con qué te encontrás cuando salís en libertad? Porque uno sueña dentro de la cárcel, uno sueña en quizás en modificar algunas cosas de su vida, en cambiar algunas otras para no volver, pero con la realidad que te encontrás cuando volvés a la libertad, ¿cómo están las cosas dadas? ¿Qué ayuda recibís? ¿Quién está con vos? Contanos un poquito de esa experiencia. No, de parte del Estado no recibí absolutamente ninguna ayuda. Como yo nunca estuve penado, o sea, yo estuve 3 años en prisión preventiva en la cárcel. A mí me decían que corría un altísimo riesgo de fuga por la expectativa de pena. A mí me querían dar la pena máxima. Y me pasa que cuando ocurre el hecho por el que se me enjuicia, yo me fui y me entregué voluntariamente, ¿no? Y yo, el día de mi juicio, yo se lo consulté a su señoría. Le digo, señoría, si yo fui y me entregué, ¿qué les hace creer que yo tengo riesgo de fuga? Yo, si me hubiera querido escapar, me escapaba desde el principio. Pero bueno, nada, entonces, como a mí me dejan libre el mismo día del juicio, a mí me libera de culpa y cargo la fiscalía. Entonces, cuando la fiscalía me retira los cargos, los jueces dijeron como, bueno, nada, vaya a su casa. Entonces, como yo nunca estuve penado, nunca conté con ningún tipo de apoyo. Nunca hubo PAL, nunca hubo un billete. A mí no me dieron ni siquiera el papel ese que te habilita a viajar gratis en colectivo. Y es como, loco, perdí todo. Yo perdí todo, absolutamente. Mi laburo, mi ropa, mi casa, mis amigos. Perdí todo. Y cuando salí, y yo me encontré con un mundo que a mí me dio la espalda por todos lados. Las únicas personas que a mí me dieron una mano son, primero, la gente de la COPE, que me sostuvo todo el tiempo, los 3 años que estuve en la cárcel. Fue la gente de la cooperativa Esquina Libertad, ellos fueron mi familia. Segundo, uno de mis hermanos que me ayudó a pararme el primer mes y medio, que me compró un poco de ropa, me tiró un par de mangos y me dijo, viejita, yo te quiero mucho, hermano, pero allá tenés el mundo. Vos querías salir en libertad, allá tenés el mundo. Y después, bueno, eventualmente algunos amigos que nunca me juzgaron mal, que de hecho ellos comprendieron totalmente por qué pasó lo que pasó, que sin ellos habría sido imposible, pero a mí la gente que más me dio una mano es la gente que tenía algún familiar en Cana, que tuvo algún familiar en Cana o que directamente pasaron por ese lugar. Las únicas personas que verdaderamente me ayudaron fueron esas. A mí me ha prestado dinero un amigo que yo tenía en Cana. Él le sobró un mango, me lo podía prestar y se pueden imaginar la vergüenza que me daba a mí que un compañero detenido me preste dinero, cuando la lógica me dice que tendría que ser al revés. Pero me sucede que una de las reflexiones más grandes que yo me llevé es que los actos de generosidad y de solidaridad más grandes que yo he visto en mi vida los he visto ahí. Porque ahí es donde verdaderamente las necesidades muestran la cara más cruda que tienen. Acá yo no puedo salir a mi vecino a pedirle si me comparte una cebadura de yerba. Te sacan cagando. La calle está mala, la calle está muy mala.
Entiendo lo que decís. Nos estás contando cómo te ayudaron en tus primeros pasos en la libertad tus compañeros, la gente que capaz no esperabas que te tenga que ayudar y te terminó ayudando. Y quería yo volver un poco sobre la charla anterior y me gustaría que nos cuentes cómo recibieron tus compañeros tu ayuda de enseñarles las cosas que nos contabas en la actualidad. Ya sea alfabetización, ya sea los talleres, ya sea todas las actividades culturales y educativas que estabas haciendo. Y por un lado, no sé, puedo decir como que había tres clases de opiniones. Por un lado estaban los que lisa y llanamente les importaba muy poco, que la verdad que eran los menos. La gente afuera podrá pensar que la inmensa mayoría de la gente institucionalizada dentro de instituciones de encierro, valga la redundancia, no le interesa estudiar. Como que están ahí porque andan haciendo la plancha, ¿no? En la Universidad del Delito, que les dicen. ¿Cuánto se equivoca la gente? Pocas veces en mi vida vi tanta gente con tantas ganas de estudiar para salir adelante en la vida como en la cárcel. Entonces, una pequeña minoría no le interesaba. La gran mayoría de los pibes a los que yo les daba clases se mostraban encantados de recibir, pero todo lo que yo tenía para enseñar. Cumplí en su momento el sueño de publicar un libro y ahora mi sueño es ser docente. Pero bueno, así que primero tengo que terminar el secundario, pero cuando tenga, no sé, 40 y pico de años y seré docente y voy a ser el mejor docente del mundo porque amo la docencia. Por eso las clases que yo tenía con los pibes eran divinas, loco. Yo salía con el corazón pero así, y los pibes también, y yo me daba cuenta. Y creo que no hay mejor paga, no hay mejor reconocimiento a la labor en el aula que ver un chabón que ese día se va mejor, se va haciendo mejor persona. Perdón, no solo eso, sino se nota el amor que tenés por la docencia y que es lo más importante, porque si a los docentes, que son los grandes responsables y los grandes actores para que cada uno de nosotros pueda no solo aprender de lo que tienen para decirnos, sino aprender a seguir aprendiendo, tienen que tener este nivel de compromiso que vos demostrás. Me siento muy identificado con vos en este momento porque en mi transitar por la universidad he aprendido lo que me gusta, pararme delante de un grupo de pibes y explicarles y enseñarles lo que yo aprendí. Y lo que más me interesa es que no que aprendan conceptos, sino que se den cuenta de que todos pueden, de que hasta el que cree que no le entra porque es cuestión de ganas y cuestión de garra. La verdad que de mi lugar te deseo que seas el mejor docente porque con esa voluntad vas a llegar recontra lejos y vas a poder seguramente. Miguel, te queremos invitar a un pequeño corte y seguimos charlando con vos en el segundo bloque. A continuación escucharemos la banda Toboganes Acuáticos con su tema Luna Llena. La noche está ideal para que te quedes escuchando Telaraña. Voces en Libertad. 13 años junto a vos. Bienvenidos a este segundo bloque. Se encuentra con nosotros Miguel Bilbao, que nos cuenta cómo fue su transitar por el contexto de encierro. Miguel, nos contabas en el bloque anterior que transitaste contexto de encierro por 3 años y que en esos 3 años pudiste ayudar a personas privadas de su libertad a estudiar, a formarse académicamente. Y eso me imagino que cada uno de los pibes con los que estuviste está más que agradecido, ¿verdad? Yo puedo decir a mucha honra que uno de mis máximos logros en la vida fue hacer que un pibe de 21 años, delincuente común, toda la vida fue delincuente común, desde los 9, 10 años yendo a correccionales de menores, descubrió el teatro conmigo y ese pibe me lo dijo y me lo dijo en secreto y después, el último día del taller de teatro, lo dijo enfrente de todos sus compañeros. El loco, cuando salga, quiere ser actor, loco. Quiere ser actor. Yo me puedo morir hoy, compañeros. Me puedo morir hoy, pero que se muere un hombre realizado. Yo logré que un pibe que era chorro, vulgarmente chorro, porque a él le enseñaron que no servía para otra cosa, porque su familia también venía del mismo origen, y sus abuelos venían del mismo origen, y en su barrio se curtía el mismo mambo, y la sociedad, cuando lo veía vestido de tal forma, hablando de tal forma, con tal tatuaje, viviendo en tal lugar, la sociedad también le dijo que para lo único que servía era para eso, para chorearle a los demás, y para ser asesinado
de un tiro, o de dos, o de un par, o en un penal. Y el loco descubrió que el teatro es uno de los pocos lugares donde nada te puede hacer daño. Yo nunca me voy a olvidar cuando le dije eso, porque en un ejercicio les propongo pensar eso, ¿no? Como, ¿qué es el teatro para ustedes? ¿No? Y me dicen, no, el teatro es el lugar donde la gente va a actuar, el teatro es un lugar donde se puede ser otra persona también. Y yo les digo, para mí el teatro es un lugar donde nada me puede hacer daño, nada, porque todo queda a merced de mi imaginación. Y cuanto uno mejor aprende a imaginar, mejor puede soñar. Yo les decía que la curiosidad es la hermana linda de la inteligencia. Porque a veces no basta solo con ser inteligente, uno tiene que tener la chispa, ¿no? Como se dice allá, la chispa es una sola. Y el mundo fue conquistado por gente curiosa, compañeros. Y ese pibe quiere ser actor, mi perro quiere ser actor, y no tengo duda de que va a ser el mejor actor del mundo, no tengo duda. Qué lindo esto de poder despertar esa chispa, ¿no? De la que hablas. Me gustaría por ahí pegar un vuelco y preguntarte un poco, ¿no? Nos contabas en el primer bloque que lograste mudarte, que tenés tu propio espacio, que tenés tu lugar. Por ahí querés contarnos un poquito cómo llegaste ahí, cómo la COPE te ayudó a estar ahí, qué estás haciendo hoy. Contanos un poquito de tu realidad actual como para que la audiencia también vea que se puede. A mí la COPE me ayudó fundamentalmente acompañándome con mi libro. Yo el primer tiempo que salí de la cárcel, a mí mis libros me daban de comer. Yo decía, y digo a mucha honra, que yo soy laburante del arte, porque a mí mis libros me dieron de comer los primeros meses que yo salí. Mi primer libro se llama El Palacio de los Perdedores, como les contaba. Son 32 poemas que hablan sobre mi paso por la cárcel, sobre mis preguntas y sobre todo trata sobre lo que yo podía ver con los ojos del poeta. Yo me reconozco poeta. Y ser poeta no es hablar sobre las florcitas, sobre el amorcito, sobre esas cosas. Yo siempre digo que la poesía es abarcar lo cotidiano con un poco de alas, pero depende de qué tan grandes sean tus alas, es qué tan grande vas a poder ver el mundo. Para un pájaro que está en una jaulita, y el mundo es la jaula. Y yo me di cuenta que había mucha gente afuera que estaba más presa y era más prisionera de su propia vida que lo que yo era en la misma cárcel. Y es muy loco darse cuenta de eso, que hay mucha gente que vive más en cana de lo que se imaginan. La cárcel es una versión exacerbada del medio libre. Si en la calle hay injusticias, bueno, en la cárcel hay infinitamente más y son más cruentas. Pero son las mismas injusticias. La gente también pasa hambre, la gente también extraña a la familia, la gente también tiene desamores, la gente también se pelea con los amigos, a la gente se le mueren los seres queridos. Solo que al ser una versión exacerbada del medio libre, todo duele más. Y hay una cosa muy puntual de la cual a mí me salvó la poesía. En la cárcel uno no puede terminar de ser genuinamente feliz. Y creo que si hay una cárcel, es esa. La cárcel por excelencia es la imposibilidad de acceder a la plenitud. Vayan y díganme ustedes, ¿cuánta gente hay que jamás tocó ni de cerca la cárcel y que no son plenas? Porque no pueden hacer lo que quieren. En eso, a mí la COPE me ayudó a poder pararme dignamente con mi laburito de escritor y de poder bancarme por mis propios medios. La gente con la que yo laburaba eventualmente como empleado, cuando se enteraban por H o por B que yo había pasado por la cárcel, y me cagaban echando y me hacían el feo y me miraban con asco, porque de pronto dejaba de ser un extraño más y pasaba a ser una persona hostil, una persona potencialmente peligrosa. Y así fui rebotando de laburo en laburo, con todo el pesar que eso genera, porque en la calle yo mi alquiler lo tenía que pagar igual. Al dueño del alquiler le importaba 3 carajos si yo tenía o no, si yo estaba triste o no. Y así, cuando salí, estuve un par de días en Buenos Aires, estuve un tiempito en Córdoba, me fui para la Patagonia, de la Patagonia me volví a Buenos Aires, de Buenos Aires, finalmente, me vine con mi primer proyecto serio a Córdoba, para fundar un espacio cultural
Ese espacio cultural está en el barrio de San Vicente, uno de los barrios más antiguos de Córdoba capital. El espacio cultural que fundé junto con 3 compañerísimos hermanos que me regaló la vida se llama El Paraíso de los Negros. Nuestro espacio cultural está dedicado fundamentalmente al arte para los de abajo, al arte de abajo. Nosotros siempre decimos que si nos movemos en el plano del arte under, ¿no? Del arte independiente, bueno, El Paraíso de los Negros es el under del under. Porque a nuestros eventos vienen los que son rebotados de todos los otros lugares, porque no tienen guita, o porque les faltan un par de teclas en la boca, o porque los poemas que tienen para recitar no hablan sobre cosas lindas. Nosotros le damos lugar a los que no tienen lugar en ningún lado, y nos pone infinitamente orgullosos. Nosotros hacemos arte para la gente de abajo, porque nosotros somos gente de abajo. Y hoy en día la gestión cultural es lo que me da de comer. Yo laburé muchos años como albañil y como pintor. ¿Saben hace cuántos meses que yo no toco un pincel? A mí me llena de orgullo poder decir que yo vivo de hacer movidas culturales. Estoy infinitamente feliz. Y hoy las movidas culturales, la producción cultural, a mí me permiten bancarme mi primer alquiler mío solo. Yo vivo actualmente con mi pareja, ella también tiene su laburito, pero yo me mantengo a mí mismo, loco. Y afortunadamente no le debo nada al Estado. El Estado me debe a mí. Me debe 3 años de mi vida. En algún momento llegará mi venganza. El Estado no se va a quedar impune. El Estado no podemos permitir más que se quede impune. Miguel, en serio nos encanta cómo te expresás. Yo creo que hablo por parte de todos, de que te podemos escuchar horas y horas y siento que tenés una forma de hablar tan positiva que a pesar de haber transitado el contexto de encierro, lo ves como un recuerdo que te hizo mejorar, que te hizo salir adelante, más que como un recuerdo triste, un recuerdo de esfuerzo, de poder sobrellevar tu vida, de poder rehacerla, ya sea con la cooperativa como con la gente que fuiste conociendo mediante el paso del tiempo. Yo lo que quería preguntarte, para ya cerrar todo este programa, este bloque, quería preguntarte si podés darle un consejo a la gente joven que está transitando el contexto de encierro y también si querés cerrar con alguna reflexión en particular de algo que capaz no dijiste y quisieras comentarnos. El consejo para la gente joven que está atravesando por primera o segunda vez o tercera, cuarta, es indistinto. Para la gente joven, sobre todo, hay un montón de mundos afuera. Hay un montón de mundos. Y hay un montón de mundos en donde van a ser bien recibidos aún siendo lo que son, aún cargando toda la culpa con la que puedan llegar a cargar, porque si existe acaso un juez verdugo en el mundo es uno mismo, y a veces eso da vergüenza, loco. A mí durante mucho tiempo me dio mucha vergüenza haber pasado por donde pasé, y hoy en día mi suegro no sabe que yo estuve en cana, mi suegra no sabe que yo estuve en cana, yo no sé si todavía lo podría hablar. Pero no por mí, sino porque ellos no están preparados todavía. Hay un montón de compañeros y compañeras que siempre que se plantean la vida afuera, se plantean primero eso, ¿no? ¿Y yo cómo hago para cargar con toda esta vergüenza? Vergüenza es mandar a un montón de pibitos que no saben otra cosa que el mal vivir, mandarlos a la cárcel. Eso es una vergüenza. Andar apoyando una guerra en la que no tenés nada que ver, eso es una vergüenza. Arruinar familias, sociedades enteras, esa es la verdadera vergüenza. Ser delincuente es la consecuencia directa de esas vergüenzas que se llevan a cabo. Mi mayor consejo para los pibes es que se convenzan de que hay otros mundos, no hay uno. Hay otros mundos en donde ellos van a tener infinitas oportunidades de poder cambiar de vida. El tema es que ese consejo suena muy lindo, pero no se puede llevar a cabo si uno verdaderamente no lo desea de corazón. Y quizás la frontera más difícil de cruzar sea esa, la de verdaderamente querer cambiar de vida. A mí la cárcel no me hizo cambiar de vida. A mí la cárcel me arruinó el corazón en un montón de cosas. A mí los que me salvaron la vida fueron los compañeros, los hermanos que la vida me cruzó, que me demostraron con el ejemplo que otro mundo era posible. A mí la cárcel me sacó parte de mi salud, me robó años de la vida, me mató amigos. Si nos pusiéramos a hablar de la cantidad de amigos que me comió la cárcel,
y nos ponemos a llorar acá todos juntos. Pero a mí la cooperativa Esquina Libertad me hizo darme cuenta, me hizo comprender cabalmente que yo no era un criminal, que yo era consecuencia directa de los crímenes que comete el Estado todo el tiempo. Y me hizo entender que la cárcel es la cloaca del mundo, la cárcel es la gran alfombra bajo la cual la sociedad barre las cosas que la avergüenzan. Y la última reflexión es la primera gran reflexión que a mí me trajo la cooperativa Esquina Libertad. ¿Cuál es tu cárcel? Ese es uno de los lemas de la COPE, ¿no? Y esto va para la gente del medio libre. La gente del medio libre lo único que conoce sobre las cárceles es lo que ve en películas, lo que ve en series y lo que ve en el diario. Que eso se aleja, pero años luz, de lo que verdaderamente es una cárcel. A la gente del medio libre yo le pregunto, ¿cuál es la cárcel de la que no pueden salir? Da para pensarlo, loco. El día que la gente verdaderamente comprenda que son prisioneros de un montón de cosas, muy probablemente nos puedan ver a nosotros, los que ya salimos y los que todavía estamos, nos puedan ver con un poco más de empatía. Miguel, de parte de todos Telarañas te queremos agradecer porque realmente nos llevamos de vos un montón de cosas, un montón de reflexiones, porque esto último que decís es completamente real. Un placer hablar con vos. Queremos invitarte si querés compartir algún tipo de red social o algún sitio donde puedan ver tu trabajo, donde podamos ver esto del Centro Cultural que comentabas. ¿Cómo no? En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Miguel Bilbao Poesía. Ahí suelo compartir mis cositas de laburo y los eventos en los que participo. Y la red social del espacio cultural es El Paraíso de los Negros. Muy orgullosamente nuestro logo es la cara del Diegote Maradona, que siempre será recordado como el mejor de los nuestros y el peor de todos nosotros. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, loco. Miguel, la verdad que un gusto tenerte con nosotros. Gracias por expresar lo que has vivido, gracias por contarnos un poquito de tu historia. Y te dejamos esto abierto para que haya otra oportunidad, que nos acompañes también en algún programa, porque entendemos que la cultura y la educación no solamente baja la violencia en las cárceles, sino nos da la posibilidad de repensarnos y de soñar a futuro. Así que un gusto tenerte con nosotros, amigo. Muchísimas gracias, Pablo. Les agradezco muchísimo a ustedes por este espacio. En todo el tiempo que transité acá afuera, que ya son casi 2 años, di una sola nota para un medio, para una radio de acá de Córdoba. A todas las otras no me interesó darlas, pero para unidades penitenciarias ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que lo he hecho. Porque como les dije, mis compañeros son ustedes. Son ustedes. Si hay alguna revolución que se está dando en nuestra sociedad, la están dando ustedes, desde su lugar. Ustedes le están arrebatando el cielo al enemigo, que nunca los convenzan de lo contrario. Gracias, hermano, gracias por tus palabras. Para cerrar el programa de hoy, los dejamos con Samba para Blanca de Toboganes Acuáticos. Recordá que podés volver a escuchar el programa desde YouTube, en el canal Radio Universidad. Mándanos tu mensaje al 2284-640469. Nos encontrás en Instagram y Facebook como Telarañas. Voces en Libertad. Se nos termina el tiempo, así que apagamos los micrófonos por hoy. A vos, que estuviste del otro lado enganchado a esta red, mil gracias por la compañía de siempre. Te esperamos para seguir tejiendo historias el lunes que viene a las 20 horas. Acá, en Telarañas. Voces en Libertad. Hasta el próximo Telarañas. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN.